Dios te bendiga, hermano Wilson. Gracias. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Tengan todos buenas noches. Amén. Estamos contentos porque estamos reunidos nuevamente en la casa del Señor. Amén. En la casa de oración, dice su palabra. Amén. En esta noche, pues, vamos a continuar con el estudio bíblico acerca de la doctrina de los testigos de Jehová. Pero quiero invitarlos a leer su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16. Versículo 13. Cuando todos lo tengan, pues me hacen favor de contestar con un amén. Amén. Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, vengo delante de ti en esta hora, Padre, dándote la gloria y la honra, Señor. En esta hora, Padre, me acerco delante de ti, Señor, pidiendo, Padre, tu ayuda, Padre. Te vengo pidiendo, Padre, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas, Señor. Te vengo pidiendo, Padre, que seas tú, que me uses, Padre, en esta noche, Padre, para predicar tu palabra, Señor. Que lo que hablemos en esta noche, Señor, nos aclare dudas, si alguno tuviese alguna duda, Padre, que nos haga entender, Padre, el gran amor que tú tienes hacia nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has escogido para ser hijos tuyos, Padre. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Te lo he pedido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues haciendo un pequeño repaso para aquellos que quizás no vinieron la semana pasada, estamos hablando de la doctrina de los testigos de Jehová. Y esta doctrina, pues algo así rapidito, es una secta. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que se desvían de la verdad de la palabra del Señor. Esta secta empezó en 1870 en Pensilvania. Todavía es una secta que va ganando mucha gente, pero está bien bebita, bien joven, aún no cumple ni los 200 años. Pero está ganando a gran multitud, porque el año pasado las encuestas decían que había el año y tenían 8 millones de congregantes ya. O sea que es una secta que va creciendo día con día. Y pues su fundador fue Charles Russell, que empezó primeramente, se llamó un estudio bíblico del amanecer milenial, o también se conocía como estudiantes de la Biblia. Este señor Charles Russell escribió 5 libros. Supuestamente, como había hablado la semana pasada, que él había tenido la revelación de que cuándo se iba a terminar el mundo. Él había escrito varias profecías que no se cumplieron. Ya vimos con la palabra del Señor que no fueron ciertas, y que esos son los llamados falsos profetas. Que nadie que profetice y no sea realidad, que no se haga verdad lo que dicen, viene a ser un falso profeta que nada más habla por su propia cuenta. También hablamos de muchas cosas que ellos niegan. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Ellos niegan que el Espíritu Santo es Dios. Ellos dicen que Jesús es alguien creado. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. También ellos hablan que el Espíritu Santo es una fuerza activa que ellos le llaman, y nosotros sabemos que no es así. Por eso quise empezar con este versículo de la Biblia que dice que cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará. Y ya el Espíritu Santo está aquí. Así que nosotros tenemos que estar confiados de que nosotros estamos por el camino correcto. Y cuando tengamos dudas, acudamos
a buscar la presencia del Señor, y Él nos revelará, Él nos hablará por medio de su palabra, nos hablará por medio de alguien y nos dirá cuál es el camino que debemos de seguir. También ellos dicen que niegan a la doctrina de la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la resurrección, de Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo nada más él cuando resucitó fue nada más su espíritu. Pero también lo comprobamos con la Biblia, que resucitó, que incluso se le apareció a los apóstoles y al mismo a todos se les apareció donde estaban reunidos y les dijo que lo tocaran para confirmar que él había resucitado en cuerpo. Bueno, vamos a seguir. Dice: los testigos de Jehová niegan la segunda venida física y visible de Jesús. Ellos dicen: no debemos esperar que venga otra vez como ser humano, porque dice que la venida se traduce como la presencia y se refiere a la presencia invisible del Señor. ¿Podemos leer Apocalipsis 1:7? Por favor, vamos a ir leyendo, vamos en estos estudios bíblicos, vamos a leer bastante, así que vamos, a ver, me ayuda. Apocalipsis 1:7, el que lo tenga, pues me puede ayudar, por favor. Amén. Por favor, hermana. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra. O harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? He aquí. ¿Dónde viene Él? Que viene en las nubes y que todo ojo lo verá. Entonces ellos niegan, pero nosotros con la Biblia podemos probarles que ellos están equivocados, que ellos están en una doctrina falsa, que ellos dicen que el Señor no va a venir, en su segunda venida no va a ser física, que nadie lo va a ver, pero aquí la Biblia me dice que todo ojo lo va a ver. Así que nosotros también podemos leer Hechos 1, del 10 al 11. Hechos 1, del 10 al 11. Por favor, hermano. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén, gracias. ¿Cómo vendrá el Señor entonces, hermanos? Así como lo vieron, así como lo Amén. vieron. Ascendió, ahora va a descender. Amén, gloria a Dios. Es algo que a veces hay gente que por no escudriñar la palabra del Señor, por no acudir a buscar la presencia del Señor, la guianza del Espíritu Santo, se envuelven tanto en se puede decir, en un grupo, en una secta, en una religión, que no, a veces son tan cerrados que cuando uno quisiera hablarles, he platicado, he visto, he estado incluso buscando videos, que cuando alguien quiere hablarles a estas personas, testigos de Jehová, ellos se cierran completamente a entender, aunque le muestren con la palabra de Dios que ellos están en un error grande, que su doctrina es falsa. Ellos se cierran a creer esto, pero a nosotros nada más nos queda, hermanos, orar por ellos. Si tenemos algún familiar que es testigo de Jehová, si tenemos algún amigo, nos toca nada más orar por ellos, porque solo Dios es el que puede quebrantar esos corazones. Amén. Amén. Sigamos. Los testigos de Jehová niegan que el creyente vaya a la presencia de Cristo después de la muerte. Nuestra vida está conformada de cuerpo, espíritu y alma. La Trinidad, hermanos. Cuerpo, espíritu y alma. Todos los hijos de Dios, a la hora de morir, vamos a la presencia de Dios. El cuerpo duerme en la tumba esperando la resurrección, mientras que el alma y el espíritu ya están separados del cuerpo, que van al paraíso. Leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Amén, gracias hermanos. O sea que nosotros confiamos, pero más nosotros, que nuestro cuerpo se va a quedar aquí, hermanos. Cuando muramos, la Biblia dice que nosotros venimos del polvo. En Génesis dice que Él nos formó del polvo, Él nos dio el soplo de vida, y entonces Él los produjo a nosotros. Pero cuando nosotros muramos, la Biblia dice que cuando nosotros durmamos, nosotros vamos a ir a la tumba. El cuerpo se va a quedar aquí, el espíritu regresa hacia Dios porque es de Dios, pero nuestra alma tiene dos lugares a dónde ir, Entonces nosotros, los que hemos aceptado ya a Jesús como nuestro Salvador, sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a ir al paraíso. Amén. Hermanos, vieras que por razones de muchos versículos no apunté la historia del ladrón de la cruz. No sé si alguien no sé qué libro es, tengo el capítulo que es 23 y el versículo que es 43, pero no sé si es Lucas o Juan. Pero sigamos. Muchos ya la conocen que Jesús... ¿Mande? Muchos ya la conocen que... Quizás no la tengan, disculpen hermanos, pero muchos ya la conocen que esa historia, Jesús antes de ser crucificado estaba en medio de dos ladrones. Incluso de dos ladrones. Él antes de que Él fuera crucificado, ya estaban en la cruz antes de morir. Él les dio la oportunidad a los dos ladrones que estaban ahí de poder alcanzar salvación. En el último momento les dio la oportunidad, pero uno lo rechazó, lo que hace mucha gente, pero otro lo aceptó. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo él al ladrón que lo reconoció como su Salvador, que le dijo que Él nada ha hecho para que estemos aquí? A cambio nosotros hemos pecado, nosotros estamos pagando esto por nuestros actos que hemos hecho. Él lo reconocía que Él había fallado y Él le dijo, y entonces el mismo ladrón que se arrepintió le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le confirma que hay un lugar después de la muerte. Él le confirma que nuestro cuerpo tiene alma y tiene espíritu. Amén. También hay una historia en el Antiguo Testamento que fue Elías. Elías dice, el hijo de la viuda de Sarepta. Esta viuda tenía un hijo y estaban pasando mucha hambre en ese tiempo, y el profeta Elías llegó ahí con ella y pues llegó con varias, primero que nada él llegó pidiéndole que le diera una torta de harina, y era lo último que le quedaba en la tinaja a ella, y ella obedeció y se lo dio al profeta. Por haber obedecido al profeta, el Señor multiplicó esa harina en la tinaja, multiplicó todo, y esa harina, ese aceite no se acababa. Pero pasó algo que el hijo de ella había muerto, estaba durmiendo. Entonces la viuda va con el profeta y le reclama que por culpa de él su hijo se había muerto. Y dice la Biblia que él oró al Señor, y le dijo que le devolviera su alma al cuerpo del niño. Y la alma el Señor escuchó a este profeta, y el alma entró otra vez al cuerpo del niño, y el niño resucitó. No tengo la cita bíblica para decírselas, pero son ejemplos que la Biblia nos da, que nosotros tenemos alma. Amén. Amén. También dice, los testigos de Jehová niegan la realidad de un castigo futuro y eterno. Ellos dicen, si Dios es amor, ¿cómo pueden ellos, cómo puede ser Dios, si Dios es amor, cómo puede castigar a alguien, a alguien que hace daño? Si Dios es todo amor, que Él perdona todo, ¿cómo puede castigar a alguien con un castigo eterno? Dicen, ellos no creen que hay un infierno. Ellos dicen que cuando alguien muere, si no se portó bien, que ellos creen que pueden alcanzar la salvación, la resurrección por medio de
de buenas obras. Y la palabra de Dios no nos lo dice eso. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Que nadie va al Padre si no es por Él. Vamos a los que le invito a leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer Mateo 13, versículos 49 y 50. Por favor, hermano. Así serán al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, gracias, hermana. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el mismo Señor Jesucristo está hablando acá. El mismo Señor Jesús dice, así será el fin del siglo. Serán todos los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. ¿A dónde lo van a echar? Al horno de fuego. ¿Y dónde es el lugar? Dice que es un lugar de tormento. Es un lugar donde dice que será el lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces, ¿por qué ellos dicen que no hay vida después de la muerte? Que nuestra alma se va a dormir profundamente hasta que vuelvan a resucitar. Ellos dicen que no. Hermano. Hermano Wilson, donde el versículo que decía de Elías está en Primera de Reyes 17. ¿Puede leer, por favor? Es el 21, dice. Bueno, vamos a leer, voy a leer desde el 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Amén, gracias, hermano. El alma, ¿cómo se llama? El profeta declara que el alma se había separado del cuerpo del niño y que regresara otra vez al cuerpo. Gracias, hermano. Volviendo a donde estábamos, que ellos niegan que hay un castigo futuro. Yo pienso que todos de acá, yo pienso que muchos de nosotros, antes sin haber conocido de la palabra, muchos de nuestros padres o muchos de los amigos o nosotros mismos, por nosotros mismos sabíamos que ya existía, o que ya existía un castigo eterno, que existía un infierno, que existía, quizás no lo conocíamos como lago de fuego, que no, solo lo conocíamos como por la palabra infierno, que existía también un cielo, que ahora también la palabra dice que es un paraíso a donde vamos a ir. Amén. Los quiero invitar también a leer una historia que quizás muchos la conozcan. Vamos a Lucas capítulo 16, del 19 al 28. Lo voy a leer yo. Lucas capítulo 16, del 19 al 28. Esta historia nos muestra de que sí hay un infierno, de que sí hay un cielo, y que a dónde pueden ir las almas que sí han aceptado a Cristo y las que no han aceptado. ¿Ya todo lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, ¿qué le depara a aquella persona que no ha aceptado al Señor? ¿Qué le depara a todos esos testigos de Jehová que dicen que ellos son escogidos? ¿Qué les depara a todos ellos que prácticamente no creen en Jesús, que es la verdad, que es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué les dicen en el versículo 24? Dice, le mandan. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado.
¿Qué es ese lugar, hermano? Un lugar de tormento. Se puede imaginar un lugar de tormento que día con día va a estar en tormento, pero todas estas personas, testigos de Jehová, ellos con sus falsas doctrinas, con sus falsas creencias, para ese lugar van. Nosotros demos de gracias al Señor porque nosotros sabemos el lugar, para dónde vamos y qué nos espera más adelante, después de que durmamos. Amén. Gloria a Dios. Dice, ellos también niegan la salvación perfecta de Cristo Jesús en la cruz, sin ninguna base bíblica. Los testigos de Jehová enseñan que durante el milenio, los 1000 años que Cristo reinará en la tierra, toda la humanidad desde Adán en adelante será resucitada y se le dará oportunidad bajo condiciones favorables de obtener la salvación. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice otra cosa y podemos leerlo en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Romanos capítulo 3. Del 21 al 26. Cuando alguien lo tenga, ¿se me puede ayudar? Por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. O sea que no había nadie, en esta tierra no había nadie que podía alcanzar la salvación. Ellos creen que pueden ser salvos, pero antes no había nadie que podía alcanzar, pero solo por medio de Jesús, nosotros por medio de la redención, por medio del perdón de pecados, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna si lo confesamos a Él como nuestro Salvador. Amén. Amén. O sea que, como es algo que me ponía, pensaba y decía, wow, ¿hasta dónde llega quizás esa venda que tienen, que quizás alguna vez nosotros las tuvimos? Pero ellos se cierran completamente a escuchar, a entender las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra, porque quizás muchos de nosotros no sabíamos de todo esto, pero cuando los veían la Biblia nosotros sí era un respeto, era algo que decía, si está escrito en la Biblia es cierto, es verdad, pero vamos a llegar ahorita más adelantito que también ellos tienen su propia Biblia traducida a conveniencia para ellos. Otro de los puntos que ellos tienen es que niegan la lealtad a nuestro país, el saludo a la bandera. La Escritura manda a todos los creyentes a ser ciudadanos leales, o sea que ninguno de ellos se puede inscribir a las Fuerzas Armadas, ninguno de ellos tiene un respeto hacia nuestros símbolos o hacia la bandera más que todo. Ellos dicen que la bandera, si tienen una bandera en una iglesia, bueno, aquí no tienen, si tienen una bandera en una iglesia del país, dicen que nosotros estamos adorando a la bandera, por tenerle respeto. Yo cuando vengo a la casa del Señor y hay una bandera, ya sea de Israel o de Estados Unidos, yo no me vengo y me postro enfrente de la bandera. Yo al que vengo me postro y lo busco en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que todos eso es lo que hacemos. Y respeto a la bandera. El Señor nos dejó, podemos leer Romanos 13, 1 al 7. Y aquí la Escritura los va a explicar, porque todo está en la Biblia, hermanos. Cuando tengamos dudas es nada más de escudriñar la palabra. Romanos 13, del 1 al 7. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres
pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén, gracias. Aquí nos explica bien la palabra del Señor, que Él dejó magistrados, Él dejó autoridades, Él dejó autoridades que nosotros debemos de respetar. Él, por ejemplo, un respeto hacia nuestra bandera, yo pienso que no es a nada, no le estamos fallando al Señor. Un respeto, incluso ellos no creen en los gobiernos también, pero aquí lo manda la Biblia, que nos sometemos a toda persona de autoridades superiores a nosotros. Y ellos también se contradicen, porque nosotros nos sometemos a lo que dice las leyes de tránsito, nosotros nos sometemos a lo que dice la policía, nosotros nos sometemos a las leyes de aquí terrenales. Los tenemos que someter, porque al no someternos a esas leyes estamos faltando al Señor, porque aquí dice que si nosotros no cumplimos con esas leyes, nosotros no le faltamos acá nada más a los hombres, sino le faltamos a Dios, porque Él dejó a esos hombres como autoridad para que nosotros les debamos respeto, continuar a una bandera, a un himno. Todo eso, como dice la Biblia, nos explica que no hay razón para no hacerlo. Amén. Amén. Dice, también tienen una gran confusión acerca de los 144,000. Quizás eso, los 144,000, nosotros ya los vimos. Ellos tienen una confusión bien grande. Los testigos de Jehová tienen la esperanza de que a través de un sincero y esfuerzo, y de las buenas obras puedan llegar a ser uno de los 144,000. Ok, nomás. Los 144,000, ¿de dónde van a ser? Israel. De De las 12 tribus de Israel. Y son personas escogidas, judíos. Yo pienso que aquí todos los testigos de Jehová no hay ningún judío. Entonces ahí empieza su error. Yo me acuerdo, lo que anterior vimos, los 144, ellos dicen que los 144,000 van a ir al cielo. Y la Biblia nos dice que los 144,000 van a estar aquí en la tierra. Ok, sigamos. Dice, pero cualquier persona que estudie la Biblia podrá darse cuenta que los 144,000 que se mencionaron en el Apocalipsis, en los capítulos 7 y 14, son judíos de las tribus de Israel y no gentiles entre ellos. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 7 del 4 al 8. Apocalipsis capítulo 7 del 4 al 8. ¿Todos lo tienen? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. O sea que no mencionaron ninguno de aquí de Estados Unidos, no mencionaron ninguno de otros países. Entonces, ¿por qué ellos se creen? E incluso dice que haciendo buenas obras, el Señor ve eso de las buenas obras, pero no por obras vamos a llegar al cielo. Amén. O sea que desde ahí empiezan ellos algo erróneo, algo de las cosas que no puedo entender. Si son solo 144,000, si son, perdón hermano, dígame. No, hermano, es ahí la razón que ellos creen que es por obras, por eso están a las 6 de la mañana allá con sus atalayas. Así es, hermano, y a ellos
y a ellos les demandan, no es algo que sea voluntario, a ellos les demandan, es una obligación que tienen que hacer para poder ellos ir alcanzando algún privilegio. Tienen que cumplir ciertas horas de andar predicando, de puerta en puerta, o en cada esquina está regalando las famosas atalayas o el nuevo amanecer. Ya se ponen en las esquinas de todos. Así es, hermana. Pero como les explicaba la semana pasada, el Espíritu Santo hace saber uno cuando va enfrente de esas personas, uno ya es diferente a ellos, hermanos. Porque yo me podía fijar, incluso lo estuve viendo como unos 10-15 minutos, van como de 3 o 4 personas cada vez que van ellos a evangelizar. Estaban en una esquina. Y yo como quería una atalaya para mostrárselas, yo los miraba que hasta corrían por ir a predicarles, a enseñarles, a regalarles algo. Pero cuando pasé, hermano, me pasé enfrente de ellos, no estaban haciendo nada. Volví a regresar, no estaban haciendo nada. Yo decía, ¿por qué si hace 2 minutos corrían detrás de la gente y por qué ahora a mí no? Y no se acercaron, y cuando yo les pregunté, como que se asustaron, hasta en la pared estaban. Yo así, como que, ¿qué pasa? Satanás conoce a los hijos de Dios. Amén. Y no entramos en detalle de nada. Incluso ellos que están ahí supuestamente para evangelizar, no me mencionaron ninguna palabra. Casi yo fue el que les tuve que preguntar qué era lo que estaban haciendo. Y el Señor, cada uno de nosotros los hace especiales, hermanos. Amén. Amén. Especiales de los demás. Dice, todos son varones, dice. Pues leamos Apocalipsis 14:4. Dice, Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres con primicias para Dios y para el Cordero. Ok, aquí hay muchas cosas que pues allí los testigos de Jehová dice que van a ser 144,000, que van a ser mujeres y hombres, pero aquí la palabra del Señor nos dice que solo van a ser hombres. Amén. Que van a ser escogidos de las tribus de Israel, y ninguno de ellos son de las tribus de Israel, no son judíos. También podemos leer, vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Regresemos unas cuantas páginas. Amén. Porque dice, este versículo nos va a hablar, porque dice, van a estar ahí por obras, sino van a estar ahí todos los 144, van a ser escogidos por obras, sino que serán escogidos, no van a estar ahí pues, sino que serán escogidos. Y la Biblia nos comprueba que a ellos tienen la idea errónea de que los 144,000, les hablaba anteriormente, que van a llegar ahí por sus obras, por su evangelización que hacen, por su tiempo que dedicaron a la secta de andar predicando y todo. Pero aquí en el capítulo 7, versículo 3 nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De quiénes? De nuestro Dios. Y ellos no creen, solo creen en Dios y nada más le llaman Jehová. Ellos no creen en la Trinidad. Entonces es algo muy erróneo el significado que ellos tienen de que cómo pueden ellos vivir eternamente. De esos 144,000, ellos no creen en el arrebatamiento, hermanos. Esos 144,000 van a quedarse aquí para la gran tribulación. Ellos piensan que ellos 144,000 van a estar en el cielo, van a estar contentos, felices, con un nuevo mundo, que ellos dicen que donde todo es perfecto. Yo sé que el cielo allá todo es perfecto, eso no se los quito, pero no van a estar allá, ellos van a estar aquí, ellos van a seguir predicando la palabra del Señor, y hasta que no mueran por espada, hasta que no mueran ellos y van a ser muertos por espada, entonces ellos van a subir al cielo. Y entonces ellos tienen esa idea errónea de que no va a haber nada de una tribulación, de un arrebatamiento. No, ellos no creen nada de eso.
También ellos no aceptan la transfusión de sangre y usan la Biblia, porque ellos tienen su Biblia. Ellos no aceptan que, digamos, si algún familiar de nosotros está muy enfermo, tiene una operación y necesitan sangre, ellos prefieren que se muera esa persona y no darle la sangre, porque dice que solo Dios puede dar la vida. Pero vamos a leer qué es lo que dice. Ellos, si vamos a platicar con ellos, ellos luego se basan en Levítico capítulo 17, si alguien me lo lee, por favor. Levítico capítulo 17 del 11 al 12. Y de ahí es de donde esos versículos es que de ellos lo toman para decir que no pueden ellos donar sangre o no pueden que alguien de ellos pueda recibir una transfusión de sangre. Levítico capítulo 17 del 11 al 12. Amén. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Amén. Gracias. Ok, ellos dicen, a los judíos se les prohibió en el antiguo pacto, se les prohibió que comieran varios tipos de animales, se les prohibió varias cosas, varias comidas, se les prohibió que comer sangre. Ok, hermanos, eso fue en el antiguo pacto, pero nosotros ya cambiamos. Nosotros ¿en qué pacto estamos? En el nuevo pacto, en el nuevo pacto. Que todavía hay alguna cita bíblica ahí que nos dice que no podemos comer sangre. Comer. Pero yo no le veo nada, no veo que diga ahí transfusión, no veo ahí que la palabra diga si vas a ayudar a alguien por donar tu sangre para que esta persona viva. No veo que los prohíba eso. A todos los judíos se les prohibía eso y ellos todavía hasta la fecha muchos no comen eso. Pero nosotros ya cuando Jesús vino y Él cambió todo, porque a Pedro le dijeron, ¿sabes qué? Ve, mata y come. Y el Señor le dice, ¿cómo? Pedro le dice, ¿cómo? Y dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he santificado? Le dice, ¿por qué llamas inmundo? O sea que ya todo eso, lo que ellos creían anteriormente, eso ya cambió. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Para eso podemos leer Juan capítulo 15, versículo 13. No tengo la cita exacta, hermanos. No muchos días. Lo que tenía era, no lo tengo exacto. Ok, lo que tenía era un versículo que me decía que nosotros lo que nos estamos enviados es a ayudar a las demás personas. A estar, por ejemplo, si nosotros un ejemplo aquí con el hermano Iván, si alguien de sus hijos, hermano, necesitara sangre, ¿usted qué, dudaría en hacerlo? No. Claro que estamos ayudando, porque el Señor nos demandaría eso, porque está en nuestras manos ayudar a una persona para que no muera, poderle extender un tiempo más de vida si se lo necesita. Todos los de aquí, nosotros, la Biblia no nos dice, no podemos comer, pero a la hora de una transfusión de sangre, yo me imagino es transfusión, no es que la estemos comiendo. Y además eso era el antiguo pacto, y aunque aún hay algunas cosas que nos dicen que no podemos comer, como es la morcilla. La morcilla aún a nosotros se nos prohíbe. En la Biblia está en el Nuevo Testamento que dice que no podemos comer eso. Amén. ¿Qué es eso? La moronga, hermana. ¿Ah? La morcilla o la moronga que le llaman en nuestros países. Oh, Eso es de sangre. Es de sangre. Hay de sangre y de carne. La de sangre nosotros no la podemos comer. okay. Amén. Lo bueno que ya no he comido eso. No está contaminada. Amén. Volviendo a otro de los puntos de las falsas doctrinas que ellos tienen. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ella? Que la Biblia es inspirada por Dios.
Todo lo que está aquí fue inspiración de Dios. A todos los apóstoles, a todos los que tienen cartas acá, los que tienen sus epístolas, no porque ellos se pusieron a escribir todo lo que ellos quisieran, no. Ellos fue una inspiración que Dios les dio para escribir, para hacer todas las epístolas que están acá, para escribir todo lo que está aquí, fue una inspiración de Dios. Ellos hicieron su nueva traducción porque dijeron que la traducción de la Biblia que tenemos está incorrecta. Le están llamando incorrecto a la inspiración de Dios. ¿Quién le puede decir eso a Dios, que Él está incorrecto? Ellos tradujeron su nueva Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y a esta Biblia le han quitado y le han puesto a conveniencia para ellos, para poderse basar a la hora de ir a predicar, para la hora de ir a ganar gente, o para ellos mismos también para estar cerrados de mente, de vista, de cualquier cosa. Pero incluso aunque muchas veces se contradicen ellos mismos acá, no creen lo que la Biblia de acá dice. Que ellos dicen que Russell la tradujo, pero esta Biblia la tradujo porque él tuvo revelación, y nadie humano va a tener esa revelación para querer cambiar la Biblia. A nosotros se nos demanda que hay de aquel que le quitara o le pusiera algo a la Biblia, hay de aquel. Así que quiero que me acompañen para leer unos cuantos versículos que solo para comprobar de que ellos tienen varias cosas incorrectas. Dice: usa una traducción adulterada de la Biblia, la traducción hecha en la Biblia de los Testigos de Jehová, de las escrituras griegas cristianas, es traducción fraudulenta del Nuevo Testamento, que ningún erudito reconocido del idioma griego avalaría. La traducción fue alterada para ajustarla a la herejía o secta de ellos, como por ejemplo, la palabra otro no existe en el texto griego de los Colosenses. Podemos leer Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses 1. Cuando alguien lo tenga, me lo lee, por favor. Amén. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Permítanme, hermanos, que Colosenses. Colosenses era. Sí, es Colosenses 1:17, ¿no? 1:17. Los 16, ¿verdad? 16, dijo otro. Es Colosenses, Colosenses 1, 16 y 17. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Les voy a leer qué dice la Biblia de ellos. Porque por medio de Él, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras. Ahí podemos ver que ellos lo que le van agregando otras, le van agregando palabras a su conveniencia, porque ellos no creen que en Jesús, ellos no creen en el Espíritu Santo. Entonces ellos le cambiaron todo eso para poder ir asimilando para su doctrina de ellos y poder ir cambiando todo a conveniencia de ellos. Los quiero invitar a leer Zacarías capítulo 3, versículo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer varios versículos para que vayamos entendiendo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Gracias, hermano. Era Zacarías capítulo 3, versículo 2. Amén. Y la Biblia de ellos dice, lo primero que dice, entonces Jehová dijo a Satanás, la Biblia de nosotros, la Biblia de ellos dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás. ¿Qué es lo que están haciendo ahí a Jesús? ¿Cómo lo están haciendo? Lo están cambiando por un ángel. Ven, gracias, hermano. Lo están ignorando, lo están cambiando. Dice, el ángel de Jehová dijo a Satanás. Y nuestra Biblia no dice así. Nuestra Biblia dice Jehová. Entonces Jehová le dijo a Satanás. Porque ahí está demostrando, ahí está hablando, era una profecía donde Jesús iba a enfrentar a Satanás. Y entonces aquí, como ellos no creen en Jesús, lo que hicieron, nada más le cambiaron como el ángel de Jehová. Digamos, hay otro versículo. Vamos a leer Génesis 1:2. Porque ahí este versículo dice, los testigos de Jehová no aceptan que el Espíritu Santo sea una persona o parte de la deidad de Dios. Génesis 1:2. Alguien que lo tenga, que me lo lea, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, pongamos bien atención a la palabra que dice Espíritu de Dios. Voy a leerlo yo en la Biblia Nuevo Mundo, la de ellos. Dice, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios. ¿Qué es lo que dice nuestra Biblia? Espíritu de Dios. Ellos le llaman la fuerza activa. Con eso, con esas palabras en esta Biblia, hacen cambiar y hacen creer a la gente que no existe Espíritu Santo. Ellos le llaman fuerza activa, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Vamos a leer unos cuantos más para dejar claro, para ir viendo. Por ejemplo, ellos también toman este versículo y que los testigos de Jehová no aceptan que Jehová se hizo carne para venir a morir por nuestros pecados en la tierra. Leamos Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. La Biblia de ellos dice, y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel, no dice, aquí el Señor se está refiriendo, aquí Jesús se está refiriendo, a Dios se está refiriendo a mí, y aquellos le cambian aquel, como otra persona, como un ser creado, como un ángel, ellos le cambian, y dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. Hay palabritas pequeñas que ellos le van cambiando y nos cambian todo el sentido del versículo. Dígame, hermano. Hermano, yo trabajé con un señor que se llama Genaro. Uh-huh. Él es testigo de Jehová, trabajé con él 7 años. Y ellos me hablaban mucho de la Biblia. Ellos dicen que Jesús es el ángel Miguel, porque ahí usted leyó un texto. Ahorita que lo está leyendo me acuerdo de lo que ellos me hablaban. Que dice que sí, que Jesús ya existía antes, pero como ángel. Y luego en el Apocalipsis hay un texto donde dice que con voz de arcángel, que también así viene Jesús, y con trompetas del cielo. Entonces dice que viene Él a pelear. Y hay un salmo donde se agarran ellos, un salmo donde dice que ustedes serán mis testigos. Ajá, y a donde dice que no se contaminaron, que por qué son ellos los 144,000, porque por eso dice que no se pasan sangre, porque de ahí viene la contaminación. Hermanos, gracias, hermano, por su explicación, que es bien errónea, porque dice, por cuanto todos pecaron, nadie se halló sin pecado alguno acá. O sea que ellos se creen santos sin ningún pecado.
Por eso fue que vino Jesús a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna, porque nadie se halló salvo aquí en esta tierra, todos pecamos, todos. ¿Se acuerda que en el arca del pacto parece que había 2 ángeles que habían puesto para que en el arca del pacto? Y dice que uno de esos 2 ángeles que estaban ahí era el mismo, el ángel Miguel. Sí, hermano, no, ellos tienen una doctrina errónea acerca de Jesús. Nadie, la verdad, nosotros como ya conocemos a Jesús como nuestro Salvador, a mí me daba a veces me da pena. Tenemos que tener amor sobre las almas, tenemos que predicarle a esas almas, orarle al Señor. Si tenemos, como les dije anteriormente, familiares o amigos que estén en esa secta, que ellos se van a dar cuenta hasta que mueran. Si ellos siguen con esa forma de ser, van a encontrarse en el lugar donde van a ser atormentados, donde van a decir todo lo que me dijeron era erróneo, que sí existe un infierno, sí existe un cielo. Amén. Leamos el último versículo para cerrar, hermanos, en Juan 1:1. Si alguien me lo lee, por favor. Juan 1:1. En el principio era Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. La Biblia de ellos nada más dice, la palabra era un Dios. ¿Y cuántas veces mencionó el hermano ahí? En el principio la palabra era Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tres en uno, hermano. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, creador de este universo, Jesús, su Hijo, que lo envió para morir por nuestros pecados, para poder nosotros alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Y el Espíritu Santo lo dejó Él para guiarnos en todo problema, en toda necesidad que tengamos, para que Él nos sepa guiar, Él nos sepa dirigir por el camino recto, por el camino que es hacia Cristo Jesús, hacia Dios, para poder nosotros estar bien con Él y poder alcanzar nuestra salvación y vida eterna. Amén. Hermanos.